Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por conectarse. Desde Cabo Este les agradecemos a todos por su tiempo. Muchas gracias, consejera presidente Mayra, por acompañarnos hoy, por brindarnos tu tiempo. Nos va a estar hablando sobre la reforma de la ley electoral en el estado de Campeche. Para todos ustedes que no nos conocen, Cabo Este es una entidad cuya creación fue promovida por la organización Transparencia Electoral, que reúne a autoridades electorales subnacionales, expertos, académicos, empresas que trabajan en el ámbito electoral, para fomentar el intercambio de información y experiencia respecto a las distintas etapas de las elecciones subnacionales en nuestra región. Entre los proyectos que estamos trabajando este año se encuentra nuestra revista digital Elecciones y Democracia Subnacional, tiene publicación bimestral, tenemos cursos de capacitaciones para autoridades electorales, tienen acceso a cursos de la Escuela de Capacitación de Transparencia Electoral, estamos trabajando en un podcast, publicamos entrevistas, y bueno, todo lo que sea intercambio en este área. Fomentamos también la participación de las minorías en políticas y elecciones, la incorporación de tecnología en el ciclo electoral, buenas prácticas electorales. Esos son todos los temas que trabajamos. Están todos bienvenidos a sumarse, a ser miembros de nuestra organización. Al final de la charla les enviaremos a todos un mail informativo. Y bueno, ahora en cuanto a la exposición, primero le vamos a dar el uso de la palabra a la consejera, y al final sí vamos a darles unos minutos para hacer las preguntas que hayan surgido a lo largo de la conversación y responderlas. Les pedimos que las manden por el chat y se van a ir seleccionando a lo largo de la charla, y se las estaremos pasando a la consejera para que pueda responder al final. Mayra, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ella es consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche y nos va a estar hablando de la reforma de la ley electoral de este estado. Mayra, si quieres empezar cuando quieras, tenés el uso de la palabra. De acuerdo, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Nico. Gracias por la invitación para participar con ustedes en esta charla. Gracias a la Conferencia Americana de Organismos Electorales. Y estamos aquí reunidos para platicar de un tema muy importante como lo es la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Le pediría, por favor, a los asistentes si pudieran poner su micrófono en silencio para que no nos cause interferencia durante el desarrollo de esta charla. Muchísimas gracias. Pues bueno, déjenme comentarles acerca del contexto previo que teníamos, ¿no? Antes de la aprobación de esta reforma en el 2020 a nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Campeche. En México, a partir de la reforma constitucional del 2014, la paridad se erigió como un principio constitucional porque se incluyó ya en el artículo 41 de nuestra Constitución Federal. Ahí se estableció que el registro de candidaturas debía observarse una proporción de 50% para el género masculino y 50% para el género femenino. Esta disposición, a su vez, fue replicada en todas las legislaciones locales. Recordemos que antes del 2014, las leyes electorales en México disponían de una proporción de un 60 y 40% entre los géneros y se tomaba este 40% como un techo y no como un piso. Es decir, a las mujeres se les registraba máximo en un 40% de las candidaturas. No veíamos situaciones donde las mujeres tuvieran un 45 o un 50% de las candidaturas, o incluso tampoco vimos situaciones donde a las mujeres se les registrara en un 60% y a los hombres en un 40%.
Es a partir del proceso electoral del 2014-2015 y con la primera aplicación de esta reforma constitucional que vimos el surgimiento de nuevos criterios en la aplicación del principio de paridad, sobre todo en el ámbito estatal. La aplicación de los institutos respecto a acciones afirmativas dio pie a que se crearan numerosos criterios. Uno de los más importantes fue la paridad horizontal en ese registro de candidaturas. Desafortunadamente, uno de los efectos derivados de la implementación de esta paridad de género en la postulación de candidaturas, tanto en el 2015 como en el 2018, fue la expresión y manifestación de conductas violentas contra las mujeres, ya sea como aspirantes a una candidatura, como candidatas o bien en el desempeño del cargo e incluso en contra de funcionarias electorales. Posterior al proceso electoral del 2018, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, mejor conocida aquí en México como la FEPADE, señaló que hubo un incremento notable de la violencia contra las mujeres de los procesos del 2015 y del 2018. Y el problema se agravó al no contar las autoridades con los instrumentos legales para prevenir, para atender y para sancionar todas estas conductas que limitaban y causaban un perjuicio a las mujeres que participaban en el ámbito político. Cabe señalar que fue a través de sentencias judiciales que muchos de estos casos se resolvieron por la vía electoral. Entonces, como respuesta a los reclamos de la sociedad, a que muchos colectivos se manifestaban, a que también las legisladoras federales tenían este tema muy presente, y después de 40 iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Unión desde el 2012, finalmente hubo el consenso político para aprobar a nivel federal una reforma que fue publicada el pasado 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación. En este decreto que se publicó se reformaron 8 ordenamientos legales, de los que destaco para efectos de esta charla lo que son la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y el punto nodal de esta reforma del 13 de abril del 2020 fue la violencia política contra las mujeres en razón de género. A grandes rasgos podemos decir que en esta reforma se incluyó la definición de violencia política en razón de género en la ley de acceso, pero aún más importante, se tipificó esta conducta. Es decir, que a partir de ahora la violencia política contra las mujeres en razón de género ya es un delito, y es un delito por el cual se pueden imponer sanciones con penas que van desde los 2 hasta los 6 años, esto de acuerdo a la conducta antijurídica cometida. Y también se estableció una vía para reclamarla en el plano electoral a través del procedimiento especial sancionador. Ahora bien, ¿cómo impactó todo esto en la legislación local? Quiero empezar comentando que, bueno, desde que culminó el proceso electoral del 2018, en el estado de Campeche, las consejeras y consejeros que integramos el Consejo General del Instituto Electoral, nos dimos a la tarea de emprender un proyecto de reforma de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que debido a la falta de disposiciones concretas en algunos temas, durante los procesos del 2015 y del 2018, pues mediante consultas y acuerdos se fueron delineando ciertos criterios que inevitablemente nos llevaron a la judicialización y con ello a la emisión ya de criterios firmes y definitivos con respecto a algunas situaciones, por mencionar alguno en este momento, la reelección. Entonces, finalmente, recordemos que ninguna ley puede ser exhaustiva. Ninguna ley puede prever absolutamente toda la gama de situaciones que se pueden presentar en la interacción humana. Y precisamente una de las fuentes del derecho son la jurisprudencia y la costumbre, ¿no? La propia interacción humana es lo que nos va dando la pauta
para cómo debemos ir enriqueciendo nuestras leyes, enriquecer nuestro marco jurídico. Continuamos trabajando y finalmente el 24 de marzo de este año, el Instituto Electoral del Estado de Campeche ejerció por primera vez la facultad que le confiere el artículo 46 de la Constitución del Estado relativa a la iniciativa de ley, obviamente en la materia de nuestra competencia, que es lo electoral. Y ese día presentamos de manera formal ante el Congreso del Estado nuestro proyecto de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Campeche. Ya habíamos presentado nosotros esta propuesta de reforma, también se tenían otras propuestas de reforma que habían presentado legisladoras y legisladores, y fue que el 13 de abril se aprueba esta reforma federal de la que comentábamos en un principio. Y realmente esto nos representó una oportunidad única, ya que al encontrarse en análisis la propuesta de reforma del instituto y de las y los legisladores que también habían presentado propuestas de reforma en el tema electoral, pues se pudo realizar un acompañamiento con el Congreso del Estado para la armonización de la ley local, obviamente con este decreto, para poder agregar todas las modificaciones pertinentes en relación con el tema de la violencia política en razón de género. En este punto hay que reconocer el trabajo realizado por el Poder Legislativo, ya que la contingencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo no detuvieron los trabajos para la reforma y armonización de la ley electoral. Máxime porque nuestra Constitución Federal prevé que las reformas a las leyes electorales pueden realizarse hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y al iniciar nuestro proceso electoral en septiembre, pues estábamos ante un plazo fatal. Afortunadamente, el pasado 26 de mayo, el Congreso del Estado de Campeche aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Estatal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de mayo pasado, y en su artículo primero transitorio se establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que actualmente es una reforma que ya se encuentra en vigor. Entonces, podemos agrupar los temas centrales me disculpan un momento. Espero que sí me escuchen bien. No sé si existe algún teléfono, alguien que no tenga cancelado su micrófono, por favor, para que se escuche de manera correcta la intervención. Ahora bien, creo que podemos agrupar los temas centrales de la reforma en 3 apartados. Uno sería lenguaje incluyente, procedimientos y nuevos criterios, y violencia política contra las mujeres en razón de género. Hablemos del primer apartado, que es lenguaje incluyente. Como todos sabemos, el lenguaje es una herramienta fundamental en la interacción humana y como tal, obviamente genera esquemas mentales, por lo que al ser una expresión de nuestro pensamiento consciente, puede constituirse en una herramienta que propicie la discriminación al invisibilizar la presencia de uno de los géneros. Ahora, si bien muchos de nosotros crecimos aprendiendo las reglas de la Real Academia de la Lengua Española y nos enseñaron que en el idioma español, al usar el masculino, englobábamos al femenino, creo que inevitablemente esto ha contribuido a una discriminación, a una invisibilización del género femenino. Por ejemplo, que en los textos legales la referencia sea el presidente del consejo tendrá las siguientes atribuciones, transmite la idea de que los idóneos para el cargo son los hombres y que las mujeres en dichos cargos somos una excepción. Entonces, cuando el idioma español es uno de los idiomas más ricos del mundo y tenemos
tantos nombres abstractos y sustantivos colectivos con los cuales podemos sustituir estas palabras con género y entonces sí, empezar a usar un lenguaje incluyente que refleje la realidad actual. De esta manera, cuando en la ley se hacía referencia a los ciudadanos, se cambió por la ciudadanía. Se hacía referencia a gobernador, se cambió por la gubernatura. Cuando se hacía referencia a los diputados, se cambió por las diputaciones. O cuando se hacía referencia a presidentes, regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas municipales, se modificó por presidencias, regidurías y sindicaturas. De igual manera, todos los vocablos donde decía candidatos fue modificado por candidaturas. Esto por señalar algunos ejemplos. Y esto pudiera no parecer importante ni trascendente que se encuentre establecido en una ley. Y seguramente es un tema que da para muchísimas discusiones, ¿no? Sobre todo con quienes son puristas de la lengua española. Pero si consideramos que con el lenguaje transformamos la cultura, luego entonces el lenguaje será también una herramienta para que podamos ir cambiando estereotipos de género y promover a lo largo del tiempo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El segundo punto que abordaremos en términos generales, lo que fue la reforma a la ley electoral local, podemos empezar con un punto nodal también, la pérdida de registro de un partido político local. La redacción anterior de la ley con respecto a este tema señalaba que era causa de pérdida del registro de un partido político local en no obtener por lo menos el 3% de la votación válida en la última elección y señalaba de la gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y juntas municipales. Uno de los cambios en esta reforma fue eliminar de este régimen a las juntas municipales. Para quien no sea de Campeche, las juntas municipales son órganos administrativos auxiliares de los ayuntamientos que se eligen en las mismas elecciones donde elegimos a los integrantes de los ayuntamientos. La razón de retirar de este régimen para contabilizar el porcentaje de votación que recibe un partido político local y determinar con ello la pérdida de su registro fue que no todos los ayuntamientos tienen juntas municipales. Por ejemplo, Palizada, Ceiba Playa y Sitbalche no tienen juntas municipales. Entonces ya no era viable incluirlas dentro de este parámetro. De igual manera, con este tema se especificó lo relativo al procedimiento de la pérdida de registro de un partido político local, mismo que no se encontraba delineado en la versión anterior de la ley. Y aun cuando en el instituto en su momento emitimos un reglamento para la liquidación en caso de pérdida de registro de un partido político local, pues obviamente en este reglamento no podíamos otorgarle atribuciones a un órgano si la ley no lo prevía de esa manera. Así, en el nuevo texto de la ley se señala ahora que los consejos electorales y distritales sesionarán a más tardar en el mes de septiembre del año de la elección para obtener la votación válida emitida en las elecciones de su competencia. De esto van a notificar al Consejo General y el Consejo General será la autoridad que hará el cómputo del porcentaje y va a considerar a cada elección, la elección de la gubernatura, la elección de diputaciones y de ayuntamientos como una unidad y a partir de ese porcentaje que se realice, de ese cómputo que se realice, determinará si se alcanza o no el porcentaje requerido para que el partido político local conserve su registro. Una vez establecido, en el caso que no alcance el porcentaje, entonces sí, inicia el procedimiento de liquidación tal y como está delineado en los documentos internos que emitimos. Otro punto que se incluyó en esta reforma fue con respecto al funcionamiento interno del instituto. En esta reforma de ley precisamos la integración y funciones de los órganos técnicos, siendo estos la asesoría jurídica, la unidad de vinculación con el Instituto Nacional Electoral, la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas y la unidad de tecnología, sistemas y cómputo. Asimismo, se agregaron áreas que en su momento
fueron creadas de forma administrativa, pero no estaban inmersas en la ley y por la naturaleza de sus funciones sí era indispensable que estuvieran consideradas en este documento legal. Estas unidades fueron la unidad de género, el área coordinadora de archivos, la unidad de comunicación social, que en conjunto con la unidad de transparencia, pues bueno, constituyen todas las unidades administrativas que dependen de la presidencia. También en la ley se establecieron con el carácter ya de permanentes las comisiones que integran las y los consejeros electorales, siendo estas la Comisión Revisora de Lineamientos, la Comisión de Seguimiento del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos y el Comité de Transparencia. En el anterior texto de la ley solo teníamos 3 comisiones previstas, que eran la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, la Comisión de Organización y la Comisión de Prerrogativas. Ahora bien, esto no quiere decir que sean las únicas comisiones. También tenemos la posibilidad de crear comisiones temporales para atender los temas que se estén presentando en ese momento, como podría ser la comisión de debates cuando tengamos que organizar los debates para la elección de la gobernatura o la comisión de seguimiento del convenio que se firma con el Instituto Nacional Electoral. Otro tema importante para resaltar en esta reforma es el procedimiento de registro de candidaturas. Ya en procesos anteriores se había aplicado la paridad vertical, donde se alternaban los géneros en las listas que se presentaban para diputaciones, ayuntamientos y juntas municipales. Y ahora se llevó al texto de la ley lo que es la paridad horizontal, que implica que de las listas relativas a la totalidad de ayuntamientos y juntas, la mitad de ellas deba ser encabezada por una mujer. Recordemos que este criterio deviene de una jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2015 y que para el caso de Campeche es muy importante resaltar que nos aplica para los 3 ayuntamientos y para las 22 juntas municipales que se estarán eligiendo en este 2021. De igual manera, se esclareció el procedimiento dentro de la etapa de registro de candidaturas para poder hacer requerimientos a los partidos políticos que no cumplan con los parámetros en cuestión de género. Primero, se les va a realizar una solicitud para que en 48 horas rectifiquen. Ahora, si no cumplen con reorganizar sus candidaturas, se les hará una amonestación pública y se emite un nuevo requerimiento con un plazo fatal de 24 horas para que ajusten su registro de candidaturas en cuestiones de género. De persistir esta irregularidad, entonces el instituto procederá a negar el registro de las candidaturas correspondientes. Otro punto muy importante es que se estableció como un requisito para que una persona se pueda registrar a una candidatura el no haber recibido una condena por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto es muy importante porque representa una medida disuasoria en la comisión de este delito, ya que si bien en materia penal se prevén sanciones de pena corporal, también se establecen multas. Y si por la naturaleza de la conducta antijurídica la pena es una multa, pudiéramos ver reincidencias en la comisión de estas conductas que lesionan los derechos político-electorales de las mujeres. Luego entonces se necesitaba también una medida contundente para ir frenando el avance de este fenómeno tan perjudicial que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Otra innovación fueron los criterios a los que deberán apegarse las servidoras y servidores en funciones que opten por la reelección en sus cargos. Este es un tema que fue realmente una novedad en la legislación mexicana. En México, desde la Constitución de 1917, la reelección estaba prohibida. Es más, en todos los documentos oficiales siempre veíamos la frase sufragio efectivo, no reelección. Entonces, la inclusión de la reelección en el 2014 realmente representa un cambio de paradigma para todos nosotros.
no teníamos la experiencia en esta clase de situaciones, nunca habíamos aplicado la reelección. ¿Qué nos decía el texto constitucional local después del 2014? Teníamos los artículos 32 y 102 de nuestra Constitución que señalaban respectivamente, y lo voy a leer: los diputados podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Y el 102 señalaba: y los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos y los integrantes de las juntas municipales durarán en sus cargos 3 años y podrán ser reelectos hasta por un periodo adicional. A su vez, nuestra ley electoral en sus artículos 15 y 18 rezaba esto mismo y agregaba que la postulación debía realizarla el mismo partido político, ¿no?, que por el cual fue electo. Pues bien, en el 2018 tuvimos por primera vez la aplicación de la reelección, ya que quienes resultaron electos en el proceso electoral del 2015 podían ir por la reelección en el 2018. Y como ustedes podían ver, realmente no teníamos un marco específico que delineara las aristas principales, ¿no?, de todo este procedimiento de reelección. En este trayecto recibimos consultas de distintos funcionarios que optaron por la reelección, emitimos acuerdos respecto a estas consultas, subieron impugnaciones y fue así como llegamos a delimitar o a establecer ciertos criterios mínimos y muy importantes con respecto al tema de la reelección, y esto ya lo llevamos al contenido del artículo 394 de nuestra ley electoral. Los puntos más importantes que se establecen ahora con respecto a la reelección es el primero: la posibilidad de no separarse del cargo mientras está en campaña. Es decir, el servidor o servidora pública es el que va a decidir si continúa en el ejercicio de su cargo a la par que está en campaña o si se separa del cargo y se decide a realizar campaña. Y también muy importante, establecimos una serie de previsiones encaminadas a establecer prohibiciones para que no utilicen los recursos públicos que tienen a su disposición en función del cargo para la contienda electoral. Es decir, no pueden utilizarse para influir en la equidad de la contienda. Y bueno, continuamos con el tercer gran rubro respecto de estas reformas, que sería la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como mencionaba al principio de mi intervención, el 13 de abril se aprobó una reforma federal que versó sobre la inclusión de la definición y enumeración de conductas que pueden constituir violencia política en razón de género. Como estas reformas impactaban en el marco regulatorio general, lo conducente era que las entidades federativas reformaran la ley local acorde con la ley federal. Todo. Ya lo hicimos, el Congreso del Estado obviamente ya aprobó esta reforma, pero cabe destacar que se encontraba previsto en la legislación local antes de esta armonización del 2020. Primero, desde el año 2014 ya se había incluido una definición de violencia política en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Posteriormente, en el 2017 y después de las experiencias vividas en el 2015 sobre violencia política en razón de género y ante la falta de legislación federal en el tema, digo en específico la falta de tipificación, el Instituto Electoral del Estado colaboró con la Comisión de Género de la legislatura local anterior, es decir, la legislatura que estuvo del 2015 al 2018, para modificar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. El resultado fue que el día 6 de junio del 2017 se publicó un decreto por el cual se reformaba la figura del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y donde se establecía que este juicio, que este medio de impugnación podía ser promovido ahora por cuestiones relacionadas con violencia política en razón de género. Entonces, creo que teníamos ya a nivel local dos adelantos muy importantes en la materia
que se vinieron ya a complementar con lo que se aprobó este pasado mayo del 2020. Destaco, por ejemplo, que en el artículo 4 de nuestra ley electoral ya se incluye una definición de violencia política contra las mujeres en razón de género y también se incluye una definición del concepto de paridad de género, que lo vamos a entender como la igualdad política entre hombres y mujeres y que se va a garantizar con el registro del 50% de mujeres y 50% de hombres en candidaturas a cargos de elección popular y también, bueno, en su momento, en nombramientos de cargos por designación. De igual manera, en la ley ya contamos con la disposición general de que los derechos político-electorales se van a ejercer sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Se estableció también como obligaciones de los partidos políticos con registro ante el instituto el garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales de su militancia. También los partidos ya tienen la obligación de establecer al interior los mecanismos necesarios para la prevención, pero además para la sanción de los casos de violencia política en razón de género que se den en su interior y de igual manera tienen la obligación ya de ir integrando liderazgos políticos de las mujeres y la capacitación correspondiente. Otra de las aristas que se establecieron con respecto a violencia de género y paridad de género en nuestra ley fue que se agregó como uno de los fines del Instituto Electoral el de garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral. Y más aún, se estableció ya que uno de los principios rectores de las funciones del instituto, además de los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, la paridad ahora ya va a ser uno de los principios rectores de nuestras funciones. En un artículo diverso también se establece como una de las atribuciones del Consejo General del Instituto que en sus actuaciones debe aplicar la paridad de género. Entonces, si nos damos cuenta, son diversas disposiciones que concatenadas nos van a permitir realizar e implementar medidas afirmativas tendentes a garantizar la paridad de género en el ámbito político electoral. Se incluyó también en esta reforma, en el catálogo de infracciones, la Comisión de Conductas Constitutivas de Violencia Política en razón de género. Y en el caso de partidos locales también existe la previsión de que ya se incurren en esta clase de conductas, la posibilidad de sancionar con una reducción de hasta el 50% de las prerrogativas que reciben. E incluso, de acuerdo a la gravedad de las conductas cometidas, con la cancelación del registro. Ahora bien, en el apartado correspondiente al procedimiento especial sancionador, ya es posible promover este procedimiento por causas de violencia política contra las mujeres en razón de género. En estos casos, la parte afectada es la que puede acudir a interponer la queja. El Instituto Electoral del Estado de Campeche es quien recibe estas quejas, quien a través de su Junta General tiene la competencia para admitir o desechar las mismas. En caso de que la admita, luego entonces procederá a realizar todas las actuaciones y diligencias necesarias para llegarse de la información que permita resolver el asunto. Destaca en este punto también que de conformidad con las modificaciones que se realizaron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las autoridades electorales ya pueden solicitar la cooperación de otras actividades para emitir las órdenes de protección o las medidas precautorias que se consideren necesarias en el caso concreto. Ahora bien, una vez que se han realizado todas estas actuaciones,
el instituto integra el expediente y lo remite al Tribunal Electoral, y es esta autoridad quien va a resolver sobre el fondo del asunto, es decir, determinar si procede o no esta queja presentada por el procedimiento especial sancionador. También en esta reforma vimos una modificación a la denominación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que ahora se denomina juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Ahí ya vemos un lenguaje incluyente. Y si bien ya desde el 2017 en el estado de Campeche se podía promover un JDC por cuestiones relacionadas con violencia política en razón de género, en esta reforma lo que se agregó fue especificar con más detalle la naturaleza y elementos para su promoción, lo que obviamente pues nos va a permitir hacer viable, bueno, nos va a permitir a todas las mujeres hacer más viable la promoción y el acceso a este medio de impugnación. Entonces, creo que estos son los puntos más relevantes que para abordar con respecto a la reforma de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Y ya por último, nada más mencionar que de acuerdo al a los artículos transitorios, se modificó por única ocasión el inicio del proceso electoral, es decir, ya no vamos a iniciar en esta ocasión en septiembre del 2020, sino que debido a la contingencia sanitaria vamos a iniciar de manera formal el proceso electoral en enero del 2021. Esto obviamente como una medida de protección para toda la ciudadanía, que finalmente todos nosotros participamos, algunos de una manera más activa que otros, pero todos participamos en la realización de nuestros procesos electorales. Pues a grandes rasgos, estas son las cuestiones más importantes de la reforma. Nuevamente les agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mayra, por explicarnos y por contarnos sobre esta reforma. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Para los que ingresaron tarde, las pueden mandar por el chat y se las vamos a pasar a la consejera Mayra. La primera es, en el primer punto que mencionó de la reforma respecto al lenguaje incluyente, ¿incluiría toda la papelería electoral? ¿Se modificaría también el título de las boletas? Sí, qué interesante pregunta, porque fíjate que en alguna ocasión con la directora de organización platicábamos, creo que fue en el proceso electoral anterior, ¿no? Que para utilizar un lenguaje incluyente deberíamos utilizar esto en la papelería y documentación electoral, pero si realmente la ley te está estableciendo el título del documento, no podríamos cambiarlo. A partir de ahora, en la próxima producción que realicemos de todo lo que es la papelería y documentación electoral, sí, ya estos documentos los vamos a realizar ya en un lenguaje incluyente. Ya vamos a hablar no de elección de gobernador, sino de elección de la gobernatura, de diputaciones o de presidencias, regidurías y sindicaturas, ya sea de ayuntamientos o de juntas municipales. Excelente. Siguiente pregunta, para quienes buscan la reelección y no se separan de su cargo, ¿qué tan difícil considera fiscalizar? Pues realizan actividades públicas por su cargo y también como candidatos. Mira, en este caso, recordemos que la fiscalización le corresponde al Instituto Nacional Electoral. En este nuevo esquema que tenemos de organización electoral, ¿no? En conjunto, los institutos proveemos las prerrogativas, pero estas prerrogativas son debidamente fiscalizadas por la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Digo, y también ahí tienen criterios, candados y tienen un sistema integral de fiscalización que obliga a todas y todos los candidatos a estar ingresando de manera continua todos los gastos que realicen con respecto a sus campañas electorales. Pero también en este caso, pues existe la posibilidad de actuación tanto de los ciudadanos como de los ciudadanos que pueden presentar sus correspondientes quejas a los institutos, bueno, si se considera que algún funcionario o funcionaria que está yendo por la reelección
está haciendo un uso indebido de los recursos públicos que tiene a su cargo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Conforme a la reforma, ¿qué autoridad es la que resuelve los PS en el ámbito local? Es decir, la jurisdicción del tribunal. Mira, el PES tiene, digamos, una dualidad, porque las primeras diligencias las realizan los institutos electorales. Presentan la queja, el instituto electoral local hace las diligencias, por ejemplo, la verificación si se trata de propaganda o no de los hechos que se hayan presentado en la queja. El instituto define qué diligencias necesita realizar, ya habíamos dicho, para llegarse de todos los elementos necesarios para poder resolver. Ahora, una vez que ya tenemos o que consideramos que tenemos todas las diligencias suficientes para resolver el fondo del asunto, el Instituto Electoral arma el expediente, lo turna al Tribunal Electoral y es el Tribunal Electoral el que emite la sentencia en este caso. Entonces, por eso le decía, implica la conjunción, la actuación de dos autoridades. Una, el Instituto Electoral, ¿no?, como autoridad investigadora, y la otra, el Tribunal Electoral, como la autoridad resolutora. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que debió establecer la violencia política por razón de género como causal de nulidad de elección? Pues mira, yo creo que eventualmente vamos a ir perfeccionando la ley para establecer cada vez más criterios relacionados con la violencia política en razón de género. Porque definitivamente, no porque esté establecido en la ley, lo vamos a eliminar automáticamente, ¿no? Me refiero exclusivamente a estas cuestiones de razón de género. Todavía nos hace falta mucho trabajo cultural, todavía nos hace falta mucho trabajo con las instituciones, con los partidos, con la ciudadanía, con también los jóvenes, con la juventud, para ir promoviendo un ejercicio igualitario de nuestros derechos. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo es apenas una primera o segunda etapa en todas las reformas que vamos a ver después de la aplicación por primera vez en este proceso electoral que viene del 2021 de lo que es la violencia política en razón de género. Muy bien. Y ahora unifico preguntas respecto a la fecha de la elección. ¿Qué consecuencias traería el inicio del proceso electoral hasta enero? ¿Se acortarían los plazos? ¿Se vulnerarían los derechos de los candidatos independientes al iniciar el proceso en el mes de enero? ¿O los tiempos van a ser los mismos? Mira, en este caso, lo que es la fecha de la elección se mantiene. Eso no sufre un cambio. Lo que sufre un cambio es el inicio formal del proceso electoral. Ahora vamos a iniciar en el mes de enero del año 2021. Esto no significa que se vulneren los derechos de ninguno de los actores políticos, porque el instituto de todas maneras realizará actos que llamaremos preparatorios de la elección, que en uno de esos obviamente estaría todo lo relativo a la emisión de las disposiciones y requisitos que debieran cumplir quienes quieran optar por candidaturas independientes. En estos momentos nosotros nos encontramos trabajando, realizando los ajustes a los plazos de todas las actuaciones que señala la ley que debemos realizar, obviamente para empezar algunas en el mes de enero. Sí habrá algunas actividades que realicemos antes de que inicie el proceso formal, porque obviamente tenemos nosotros que cumplir y sobre todo hacer que se cumplan, ¿no?, los derechos de las demás, de todos los demás actores políticos. Muy bien, y ahora la última pregunta para ir cerrando. Al estar ya establecida la ley de paridad de género, ¿los partidos políticos tendrán que hacer alguna modificación en sus estatutos para seleccionar a sus precandidaturas? Yo creo que sí, ya los partidos debieran ir pensando también en modificar sus estatutos,
lo que son sus documentos internos, sus programas de acción. Ya está establecido en la ley federal y también en la ley local que ellos deben prever toda esta clase de situaciones. Y aun cuando se trata de su vida interna, el principio de paridad de género ya es un principio constitucional, entonces también ya es un principio que ellos deben cumplir. Entonces, creo que veremos todavía muchos cambios en esta materia, no solo en relación con las actuaciones que realicen las instituciones electorales, ¿no? Como las instituciones administrativas o los tribunales electorales, sino también vamos a ver mucho movimiento al interior de los partidos políticos. Perfecto, muchísimas gracias, consejera, por su tiempo, por responder nuestras preguntas y por brindar esta charla para Acá Oeste. También, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, participaron, nos enviaron sus preguntas y reiteramos la invitación a asociarse a Acá Oeste. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos.